Y un momento. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta noche. Ahora sí, levántenos a los hermanos. Gloria a Dios. Dios va a ir obrando en la vida de ellos muy fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Dios va a ir obrando de una manera muy poderosa en sus vidas. Libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar con el libro de Hechos. Hemos predicado la semana pasada, creo que unos cuantos días, el libro de Hechos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay mucha riqueza, hay muchas cosas que Dios quiere hablarnos en esta noche. Capítulo 14, versículo 21. Yo quiero hablarte en esta noche acerca de entrar en el reino del cielo. ¿Y cuál es el verdadero mensaje cuando se habla acerca del reino de Dios? Hoy hay una mala enseñanza y una mala interpretación bíblica. Hoy cuando se habla acerca del reino de Dios, yo que hay gente que dice estamos en el reino, pero estar en el reino representa y significa anegarnos a nosotros. Significa morir a nosotros. Significa que si nosotros estamos en este reino y vamos a predicar la palabra del reino, tenemos que entender que vamos a pasar por diferentes clases de sufrimiento. Amén. Y ahí está donde yo quiero hoy llevar el mensaje. Porque cuando hablamos de sufrir, a nadie le gusta sufrir, claramente, nadie quiere sufrir. Amén. Nadie quiere atravesar por situaciones. No como hoy se habla del reino. Muchos apóstoles y profetas de hoy en día hablan del reino, y para ellos el reino es andar en 4x4, es tener grandes casas, es tener gran lujo. Y ellos dicen, estamos en el reino, somos del reino. Y eso no dice la Biblia. Gloria a Dios. Ahora vamos ustedes hoy a comprender qué dice la Biblia acerca del Evangelio del reino. Amén. Amén. Verso 21 dice así: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, de los cielos. Amén. Toma tu asiento en esta noche. ¿Qué dijo Pablo hablando a estos hermanos de Antioquía, de Iconio, de Listra? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, diga conmigo, tribulaciones, aflicciones, entremos en el reino de Dios. La palabra nos muestra, luego de la conversión del apóstol Pablo, luego que Pablo se convirtió al Señor de ser el perseguidor de la iglesia y asolar a la iglesia, tuvo un encuentro tan poderosísimo que su vida cambió. Y ahora ya no era más perseguidor, sino que ahora era un predicador. Alguien que Dios eligió y que Dios escogió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la misión del apóstol Pablo era ir a predicar a los gentiles. Los gentiles, hijo, decía que está a tu lado, tú eres gentil. Gracias al apóstol Pablo, que fue enviado por el Señor, y el Evangelio llegó a nosotros por medio de alguien. ¿Por medio de quién? De Pablo, quien tuvo el valor, la valentía de decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero el Evangelio del reino, como recién hablábamos hace un momento, no es como hoy se predica,
que se habla del reino de Dios, del evangelio, de que somos reyes, de que somos del reino, y no te hablan de una palabra de la cual está escrita aquí y es muy necesaria, que para entrar al reino de Dios tenemos que pasar, y es necesario pasar por muchas tribulaciones. Amén. Decía que está a tu lado, para estar en el reino debemos de atravesar diferentes tribulaciones. Creo que dando este primer punto, muchos dirían entonces que el evangelio es para sufrir. Algunos dirían, entonces ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Para sufrir? No. La Biblia dice, y el Señor Jesús dijo, que en el mundo tendremos muchas aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido. Y si Él venció, tenemos su espíritu en nosotros, y nosotros vamos a vencer también. Miren lo que dice el versículo 8. Y ahora vamos a ir dando los significados espirituales de lo que representa todo esto para nosotros hoy en día. Verso 8. Pablo fue de viaje misionero a Listra. Fue a predicar. Fue a anunciar el evangelio. Amén. Amén. Y se llevó a un hombre llamado Bernabé, un compañero de viaje, que iban a predicar por orden del Espíritu Santo. Después de haber ayunado, los discípulos, los apóstoles, les encomendaron por orden del Señor a que ellos vayan y prediquen el evangelio del reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Al pueblo gentil. Y dice así: cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies. ¿Cómo estaba este hombre? Imposibilitado, cojo de nacimiento, un poco parecido a la escena que predicamos el otro día de Pedro, del mendigo cojo que estaba en el templo llamado La Hermosa. Entonces dicen amén. Amén. Y este cojo también dice la Biblia que era de nacimiento, una persona que no caminaba, que jamás había andado, dice la Biblia. Verso 9. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué hizo este hombre? Estaba escuchando lo que Pablo estaba hablando. Y Pablo, ¿qué estaba hablando? El evangelio de Cristo. Estaba hablando la palabra del Señor. Estaba hablando de ese Cristo, de Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros, que se hizo hombre, bajó a la tierra, vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados, pero al tercer día el Señor, el Dios Padre, lo resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él estaba anunciando el evangelio. Y la palabra que se habla del evangelio, el mensaje que el apóstol Juan y los apóstoles y el primer profeta, y como muchos dicen, el último profeta, que fue Juan el Bautista, ¿cuál fue su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles, de aún mismo el mismo Señor Jesús y del mensajero que Dios envió para que allanara el camino? Arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Se va a acercar o se ha acercado a ustedes. Para que nosotros podamos entrar a ese reino, el requisito es el arrepentimiento. El requisito es arrepentirnos de nuestros pecados. Porque si no hay arrepentimiento, no tendremos acceso al reino. No tendremos el perdón de nuestros pecados. Dios no nos perdona, Dios no nos puede limpiar. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento, no hay un reconocimiento que somos pecadores. Pero cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, la sangre del Señor es liberada y nos limpia y nos perdona. Amén. Entonces nosotros entramos a ser parte del reino del cielo. Entramos a ser parte de este evangelio del reino. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Y el evangelio del reino no es un evangelio en el cual te quieran motivar a que tú eres un mejor creyente, o como hoy en día muchos hablan que eres un campeón,
que eres alguien en el cual vas a lograr grandes cosas, hoy hay una motivación, no un verdadero mensaje del reino. Te motivan a que sueñes en grande, a que veas las cosas con grandeza. Pero a la persona no se le habla que para que Dios te dé cosas grandes, te tienes que arrepentir y te tienes que entregar y te tienes que someter y te tienes que abrir al Señor y entregarte a Dios para que Dios cumpla esos grandes sueños que tiene contigo. Amén. No es que Dios no tiene cosas grandes con cada uno de nosotros, Él las tiene. Pero nosotros nunca la vamos a alcanzar si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay una verdadera entrega de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia me muestra que Pablo estaba predicando y había un cojo escuchándolo. Había un hombre que no podía caminar. Y esto claramente nos representa, había un hombre ahí en un sentido espiritual inmóvil. ¿Cuántos creyentes están así? Están cojos, no pueden avanzar, no pueden salir adelante, están siempre estancados espiritualmente. Están escuchando la voz, están escuchando el sermón, la palabra, pero están estancados en la oración, están estancados en su matrimonio, están estancados en su vida espiritual y no pueden avanzar y no pueden levantarse. Por eso necesitaba este hombre prestar atención y escuchar al que estaba hablando. Hoy tú estás aquí para prestar atención al que está hablando, no soy yo, es el Señor, para que puedas salir de todo estancamiento espiritual, para que puedas volver a la oración con más fervor, para que puedas volver a los ayunos con más pasión, para que puedas agarrar la Biblia y leer su palabra y degustar y comer esa palabra, la cual te enriquece, la cual te nutre, la cual te fortalece. Amén. Gloria a Dios. Este hombre estaba escuchando a Pablo atentamente. Dice, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, la mirada estaba hacia la vida de Pablo. Él no quitaba la mirada, escuchaba y observaba a este hombre hablar. El hablar de este hombre, Pablo, no era el hablar como muchos charlatanes había en ese momento. Creo que las palabras de Pablo cautivaban el corazón. Las palabras de Pablo iban produciendo algo en la vida de la persona. Amén. Porque era el poder de Dios, era el Señor mismo hablando por boca de Pablo. Nuestras palabras tienen que causar un impacto en los corazones. La palabra de Dios, cuando es por el Espíritu, va a causar un impacto, va a causar algo que te mueva, va a causar algo que diga, se terminó de estar en esta situación, se terminó de estar y vivir esta vida mediocre, se terminó de que mi matrimonio estemos como perros y gatos, agarrándonos de las crinas y todo el tiempo en discusión y en pelea. Si Cristo es mi Señor, ¿cómo puede ser que el diablo siga gobernando en mi vida? Se terminó. Yo estoy escuchando una palabra que me está llevando a arrepentirme de mis pecados, pero también me está llevando a que suelte estas cosas y viva para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Estaba atento con sus ojos mirando a Pablo. Bendito Jesús. Y fijando en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué tenía este hombre? Fe. Decía que está a tu lado, ¿tiene fe en esta noche? ¿Tiene fe de lo que el Señor quiere hacer con tu vida? ¿Tiene fe de lo que Dios está haciendo en este tiempo contigo? ¿Crees a todo lo que Dios te está hablando? ¿Realmente tu corazón está abierto para recibir todo lo que Dios nos está hablando? Dice que él tenía fe. Él estaba escuchando a Pablo, estaba observándolo, pero había fe. Amén. ¿Para qué? Para ser sanado. Amén. Hoy puede ser sanado. ¿Tienes fe hoy? Amén. ¿Cómo está tu fe? ¿Está por el suelo? ¿O tu fe está ahí, intacta? ¿Tu fe está creciendo? ¿O está viviendo lo que esté viviendo en la fe en el Hijo de Dios? Y no en tu propia fe natural. En la fe natural, en la fe humana. Porque hay una fe humana, pero está la fe
de la cual nosotros tenemos que vivir, que es en la fe del Hijo de Dios. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces este hombre estaba notando que las palabras que Pablo estaba hablando eran muy importantes. No eran palabras como otras que escuchó por ahí de otros predicadores o de otras personas que estaban hablando. No, estas palabras tenían algo especial. Amén. Tenían algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces mirando y él teniendo fe, dijo a gran voz, esto dijo Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que hace la fe, miren lo que hace la atención hacia Dios, miren lo que hace que nuestra mirada esté en Dios. Amén. Miren lo que hace que nosotros, cuando vengamos a la iglesia, vengamos con un corazón abierto y dispuesto a recibir. Porque muchas veces hay cristianos que vienen a la iglesia solamente para observar, a ver qué es lo que pasa en el culto, a ver qué es lo que pasa acá en esta iglesia, a ver, pero no, y por eso se van y no reciben nada. Porque vienen como jueces, vienen a ver qué es lo que pasa, vienen a observar, a ver qué es lo que pasa acá. Y vienen con otra clase de espíritu, no con el espíritu humano abierto para recibir lo que Dios quiere darle ese día. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Con qué clase de espíritu venimos nosotros? Venimos con un espíritu deseoso de recibir del Señor. Venimos con un espíritu hambriento de Dios. Venimos con un espíritu con mucha sed para beber de Él. O venimos a la iglesia solamente por una costumbre. Si eso está pasando, entraste en una decadencia, en una declinación espiritual. Si te acostumbras a venir a los cultos, los días que hay en los cultos, pero no vienes con hambre, no vienes con sed, no vienes con deseo, estás entrando en una religiosidad. Eres un religioso que vienes a la iglesia porque sabes que los cultos son los días tales. Pero cuando venimos a la iglesia, venimos porque amamos al Señor y porque queremos recibir de Él. Y porque queremos ser saturados, porque queremos más del Señor. Este hombre imposibilitado, cojo, pero captó la atención porque Pablo, las palabras eran diferentes. Las palabras no eran como otras palabras. Las palabras de Pablo estaban haciendo algo en el corazón de ese cojo. Y ese cojo tuvo fe y dijo, este hombre está hablando palabras que nunca escuché. Este hombre, hay palabras que salen de su boca que estremecen mi corazón. Y yo sé que si sigo escuchando voy a ser sanado. Y Pablo, el Espíritu le habrá hablado y le dijo, míralo, porque hoy estoy viendo que este cojo está mirándote y está atento a mi palabra. Hoy lo sano. Y el cojo que estaba ahí estaba escuchando a Pablo. Pablo lo miró y le dijo, levántate, levántate. Y se levantó en el nombre de Jesús. Pablo que vive. Una simple palabra, cuando tú tienes fe y cuando tú estás atento, puede hacer algo en tu corazón. Puede hacer algo en tu vida, puede cambiar tu vida. Puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar tu familia. Una palabra de Dios puede cambiar todas las cosas. Amén. Santo. Gloria a tu nombre. Puede cambiar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dice que él se puso derecho, brincó, saltó y anduvo. Aleluya. Dios lo sanó. Amén. Decirle al que está a tu lado, Dios lo sanó. Decirle al que está a tu lado, Dios te quiere sanar. Dios te quiere. Pero pastor, yo no estoy enfermo de ninguna enfermedad, te quiere sanar espiritualmente. Amén. No puedes tener una enfermedad en el cuerpo, pero espiritualmente por ahí estás enfermo y necesitas ser sanado. Necesitas ser libre de esa atadura. Necesita que Dios entre en tu vida hoy y rompa las cadenas que te han atado. Amén. Las cadenas de dolor, de amargura, de tristeza. Esas cadenas que te impiden acercarte más a Dios, que te impiden entrar a aguas profundas. El desánimo, la decadencia en tu vida espiritual se va percibiendo y se va notando y vas decayendo y vas declinando y no te estás dando cuenta que estás entrando a un pozo. Y si sigues ahí en ese pozo, lo único que te puede rescatar es el Señor si tú le pides la ayuda. Gloria a Dios. Este cojo dijo, hoy me voy sano. Habrá creído en su corazón. Mientras escuchaba a Pablo, dijo, hoy me voy sano.
Hoy me voy sano, hoy me voy caminando a mi casa, hoy me vuelvo y todos van a ver que me voy caminando. ¿Cómo viniste hoy? Desanimado. Hoy vas a decir, hoy me voy con ánimo, hoy me voy feliz. Hoy me voy recibiendo gozo. Estaba triste, sí, el día de hoy la pasé triste. El día de hoy estuve con dolor, con amargura, pero me voy a ir bien, me voy a ir con gozo. Me voy a ir renovado y fortalecido. Me voy a ir con una palabra sabiendo que Dios me ama y que Dios quiere lo mejor para mi vida. Pero yo también me tengo que entregar a Él. Dicen amén a eso. Ese cojo no fue nunca más cojo, sino que ahora anduvo, caminó. Esto generó algo impresionante, un revuelo en esa ciudad, porque nunca se había visto esta maravilla. Nunca se vio un paralítico, como dijimos, en aquella era o en aquel tiempo. La ciencia no estaba como está hoy en día. Los paralíticos, las personas cojas, morían cojas. No había milagro, no había médico que sanara, pero sí había un médico que era el médico por excelencia, que era Cristo, que sanaba toda enfermedad. Entonces este hombre se fue sano. Este hombre se fue libre. Este hombre comenzó a andar. Y dijo, me voy a ir caminando. Yo me volveré a mi casa. No sé si lo trajo alguien, no sé, pero él se fue caminando. Amén. Gloria a Dios. Hoy alguien te pudo haber invitado o traído, pero hoy te vas a ir y decir, ya no necesito que alguien me arrastre para venir a la iglesia. Ahora vengo solo porque yo anhelo de Dios. Ahora yo no necesito que el hermano levante el teléfono y me diga, hermanito, vas a ir a la iglesia. No, porque esta palabra te va a inyectar esa fe. Esta palabra te va a inyectar ese ánimo. Esta palabra te va a renovar para que diga, el próximo culto, cuando quiero estar ahí. El próximo culto quiero estar ahí, porque quiero seguir recibiendo más de la palabra de mi Señor. Aplaude y dale gloria. Amén. Vio que hay hermanos que hay que insistir, hermano. ¿Qué pasa? ¿Que no estás viniendo? ¿Qué te está pasando? ¿Estás mal? Pero ahora no va a ser así. Amén. Ahora vas a decir, no, el próximo culto no me la pierdo. El próximo culto estoy ahí a las 5, a las 6, la hora que empieza el culto, buscando a Dios. No me lo pierdo por nada ni por nadie. Cuando nosotros tenemos ese corazón y ese deseo, su crecimiento va a ser hasta más rápido. Dios te va a levantar hasta más rápido. Pero si no tienes ese corazón y ese deseo, y llegas tarde, no vienes a la oración, y vienes a la hora que quieres, bueno, Dios te seguirá teniendo en la banca hasta que vea algo diferente en tu vida. Hasta que aprendas a valorar la casa del Señor, a no robar el tiempo al Señor, a estar temprano en su presencia. Dios quiere que te levantes rápido. Tú quieres servir al Señor, bueno, demuéstralo entonces. Demuéstraselo a Dios y demuéstramelo a mí. Porque te lo tienes que demostrar a Dios y también me lo tienes que demostrar a mí. No, pastor, ¿cómo es eso? Josué no demostró que estaba al lado de Moisés. Y fue obediente en todo, hasta el último momento que él murió. Y él siguió el camino. Moisés tenía hijos, pero no dejó a sus hijos, porque sus hijos no querían estar con su padre. Pero sí había un muchacho llamado Moisés, que mientras hablaba con Dios allá en la montaña, Josué estaba a mitad de montaña, mientras todos estaban bailando y disfrutando y haciendo la fiesta loca abajo, Josué estaba a mitad de montaña diciendo, yo también quiero lo que está ofreciendo Moisés. Yo también quiero eso. Yo también quiero eso. Y mientras Dios hablaba con Moisés,
estaba viendo a Josué que también tenía el mismo deseo. Amén. Amén. Entonces cuando muere Moisés, antes que muera Moisés, le dice, vas a tomar a Josué y él va a ser tu sucesor. Amén. Él va a ser el que va a seguir después de ti. Porque he visto su fidelidad, he visto su amor, he visto su pasión, he visto que Él no se contaminó. Él ha estado a tu lado siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mientras más nosotros nos entregamos a Dios, Dios te va a levantar más rápido. Y vas a servir y vas a hacer todo lo que Dios quiere que hagas. Amén. Esto generó un revuelo impresionante porque nunca en esta ciudad se había visto un milagro así. Y en aquella ciudad se hablaba una lengua licaónica. Y ellos, estos hombres, adoraban dioses. El dios que adoraban ellos era el dios Mercurio y el dios Júpiter. Ellos adoraban estos dioses, ellos tenían estos dioses. Recuerden que ellos estaban predicando a los gentiles. Amén. No estaban predicando a los judíos, a los gentiles. Y los gentiles, ¿qué tenían? Otros dioses. Decía que está a tu lado, los gentiles tenían otros dioses. Como hoy puede suceder. Hoy hay gente devota de ¿quién? De Gauchito Gil, de la Virgen de Santanudo, de San Jorge. ¿O no? ¿Y cuántos ídolos y dioses hay hoy? ¿Cuántas estatuillas hay hoy? Que la gente se inclina, las adora, le prende velas. ¿O no es así? Entonces ellos tenían estos dioses llamados Mercurio y Júpiter. Adoraban a esos dioses. Y cuando vieron a Pablo hacer este milagro, ellos dijeron en su lengua, dijeron, dioses bajaron del cielo en semejanza de hombre. Ellos idolatrizaron a Pablo y a Bernabé y dijeron, ellos son dioses que descendieron del cielo y están en la tierra y están haciendo milagros. Gloria a Dios. Mire, y aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo hoy en día la gente idolatriza a las personas? ¿Cómo la gente hoy es idólatra ante las personas? Y tiene ídolos en los corazones. Hoy hay creyentes que pueden hacer idolatría de pastores, de profetas, de apóstoles, porque son usados mucho por Dios y lo idolatrizan. No, y no es como si no está el pastor no es lo mismo. Así pasaba en la iglesia donde yo congregaba. Cuando el pastor no estaba, cuando no veían el auto, la gente venía y no veían el auto y se mandaban a mudar y se volvían a su casa. No está el pastor. No está el pastor, no es lo mismo. No, el culto, no está el Señor, no está la unción. Porque eso se le metió a la gente en la cabeza. Y porque eso nunca se enseñó de una manera correcta. Dios está. Esté yo, no esté yo, esté la pastora o no esté la pastora, pero Dios está. Amén. Lo importante es que Dios esté. Amén. Sí, Señor. O venga el pastor Pablo o no esté el pastor Pablo, Dios está. Amén. Y Dios sigue haciendo sus obras. Y sigue manifestando su poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos idolatrizaron, claro, para ellos fue algo glorioso. Son los dioses que bajaron del cielo, que nos han traído esta palabra, dice, que nos vienen a hablar. Y el sacerdote del templo de Mercurio salió a ofrecerles un banquete y ofrendas a Pablo y a Bernabé. Dijo, están los dioses, vamos a inclinarnos ante ellos. Mire cómo el diablo es tan astuto, cómo Satanás es tan astuto, que embota o enceguece la mente de la persona para llevarlo a la idolatría. Hoy puede haber hasta aún cristianos que tengan ídolos de deportes o que tengan ídolos musicales, por ejemplo, que eran fanáticos
Y la Biblia dice, solo a tu Dios adorarás. Solo a Él servirás, no te inclinarás. Y Juan, el libro de 1 Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Hoy puedes idolatrizar tu casa, puedes idolatrizar tu esposa, tus hijos, tu auto, tu trabajo. No me quiero hacer hora extra porque necesito más plata. Y eso te está robando de venir a la casa del Señor. Idolatrizás el trabajo por ganar un poco más de plata, pero estás perdiendo en realidad. No estás ganando nada. Porque estás perdiendo en tu vida espiritual. Estás perdiendo las cosas de Dios. Entonces ellos dijeron, los dioses bajaron del cielo. Y cuando Pablo y Bernabé vieron lo que estaban haciendo, se tiraron al suelo y rasgaron su vestido diciendo, no, ¿por qué hacen esto? Si nosotros somos hombres como ustedes, no somos dioses. Gloria a Dios. Somos hombres normales. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué hacen eso en el verso 15? Somos hombres semejantes a vosotros que anunciamos, escuche, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Gloria. Estamos anunciando el Evangelio para que ustedes se conviertan de esas vanidades. ¿Cuáles esas vanidades? De esos ídolos. Que dejen esos ídolos, que esos ídolos que ellos tienen no tienen poder. Que esos ídolos que adoran no hacen nada, no hablan, no tocan, no tienen poder alguno. Pero sí el Dios que ellos predicaban, el Señor Jesucristo, ellos vieron la evidencia de un cojo. Dios tiene que hacer algo para que la gente incrédula crea que hay un Dios que existe. Gloria a Dios. Ellos no podían ir simplemente con palabras a predicar a un lugar donde Cristo nunca fue hablado. Ellos tenían que ir con poder. Ellos tenían que ir manifestando las señales de Dios. Entonces, al manifestar la señal, lo primero que atribuyeron ellos, dijeron, estos son nuestros dioses, estos hombres son Mercurio y Júpiter. Pero Pablo y Bernabé dijeron, no, somos hombres semejantes a vosotros, pero nosotros hablamos de un Dios verdadero, no del Dios que ustedes creen. El Dios que ustedes creen no tiene poder, el Dios que ustedes creen no hace nada, pero sí, si ustedes se convierten a este Dios hará cosas con ustedes. Aplaudan que vive. Y a su nombre. Que dejen estas vanidades y se conviertan al Dios vivo que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Este es el Dios que anunciamos. Hecho por Él y para Él. Y todo por Él subsiste. ¿Cuánto dicen amén a eso? Imagínense qué impacto esto. Escuchen lo que dice. En las edades, verso 16, en las edades pasadas, Él ha dejado, escuche esto, Él ha dejado a todas las generaciones andar en sus propios caminos. Decía que está a tu lado, Dios te dejó andar por mucho tiempo en tu propio camino, pero hoy se termina. Tocar lo que está a tu lado y decirle, vos hiciste lo que quisiste porque Dios te lo permitió. Hiciste lo que quisiste porque Dios te dejó que anduvieses. Pero ahora se terminó. Ahora se está revelando el Cristo de gloria. Ahora se le está manifestando este poder, este Dios que hizo todas las cosas que hay. Él dejó que ustedes divaguen y hagan lo que quieran. Y esto para los creyentes, ya que están años en la iglesia. Hiciste lo que quisiste mucho tiempo, pero se terminó. Ahora a la manera de Dios. Decir a los cristianos viejos acá, decirle, hiciste lo que quisiste aún estando en Cristo. Te manejaste como quisiste. Pensaste que lo que estabas haciendo era aprobado por Dios, pero no. Ahora se terminó. Ahora Dios quiere que entres en su camino y que lo obedezcas.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Antes si queríamos orábamos, si queríamos ayunábamos, si queríamos veníamos al culto, faltábamos cuando queríamos, pero ahora no. Amén. Ahora tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que congregar, Amén. tenemos que estudiar la palabra. Aleluya. Antes no, me cuesta el estudio, no voy, empiezo y lo dejo a mitad. Ahora no. Decirle que no, ahora no. No vas a soltar el arado. Decirle, Dios no te dio espíritu de cobardía. Dios te dio espíritu de valentía, de amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, me cuesta, pastor, no te va a costar nada. Antes hacía lo que quería, ahora no. Él te dejó andar de las edades pasadas, dejó a todas las generaciones hacer lo que querían. No, ¿cuántas veces hicimos lo que quisimos? Que nadie nos diga nada. Ni la esposa te decía algo y la mandaba a lavar los platos. Pero ahora no. Ahora la esposa te dice algo, sí, mi amor. A la esposa dice algo a la esposa, sí, mi amor. ¿A todos dicen amén a eso? Antes un poco más se tiraban las tazas y ¡pah! Los platos. Y hacíamos lo que queríamos. Y nos peleábamos y nos decíamos cosas hirientes. Porque no teníamos al Dios de gloria. Por eso andábamos bajo la ceguera del diablo y el diablo nos encegueció y nos llevó por todos esos malos caminos. Pero el Cristo que dice aquí, Él nos dejó andar por mucho tiempo, pero mire lo que dice. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué quiere decir este versículo? Está diciendo, Dios, aunque no aprobaba sus caminos, aunque no aprobaba su manera de andar, aún Dios los amaba tanto que les bendijo, les mandaba la lluvia, tenían sus frutas, tenían sus campos para cosechar, para sembrar y cosechar, y no les faltaba alimento. ¿O no es así? O dígame si a usted le faltó en algún momento. Siempre apareció algo para que usted pueda comer. Amén. Y aún usted estando lejos de Dios. Y Dios está diciendo, yo aún no aprobaba sus caminos, no me agradaba como ustedes caminaban, estaban lejos de mí, pero yo en mi amor y misericordia, por amor a mí mismo, les he bendecido, les he dado la lluvia. Amén. Y han sido fructíferos, y han fructificado, y han tenido para el sustento. Aleluya. Gloria a Dios. Más cuánto ahora que tenemos a Dios, no vamos a dar a Dios, por ejemplo, no vamos a bendecir, no vamos a ofrendar, no vamos a diezmar, no nos vamos a entregar a Dios. Si antes Dios nos daba y nosotros andábamos por otros caminos, más cuánto ahora que Dios nos bendice, más cuánto ahora que Dios nos da abundantemente, tanto espiritual y tanto materialmente también. ¿Cuántos han sido bendecidos materialmente, por ejemplo, en este tiempo? ¿Cuántos han conseguido trabajo? ¿Cuánto Dios los ha bendecido? ¿Cuánto Dios abrió puertas? Amén. Gloria a Dios. Y va a seguir abriendo. Y va a seguir dando lo que tú necesitas. Pero seamos fieles a Dios. Andemos en su camino. Busquemos de Él. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Él nos dio sustento, llenando de sustento y de alegría nuestro corazón, porque teníamos alegría. ¿O no es así? Usted cuando trabaja y llega a fin de mes y usted recibe el dinero y compra algo nuevo, ¿no tiene alegría? ¡Qué bueno! Me compré esto nuevo, me compré, no sé, un celular, me compré una televisión, me compré un auto, me compré algo que yo quería, y esto sí me da alegría, porque fue el fruto de su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Capaz que no lo merece porque está lejos de Dios, pero Dios le bendice. Amén. Sí, Señor.
¿Cuántas cosas no nos merecemos, pero Dios nos bendice? Decir, a veces no te merece nada, pero Dios te ama y te bendice igual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuchen. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Y viendo, escuche, los judíos que estaban en Antioquía se llenaron de celo. ¿Cómo se llenaron? De celos y envidias, porque la multitud estaba siendo convencida por Pablo y por Bernabé. La palabra de Dios trajo tanto convencimiento que todos estaban escuchando a ellos. Entonces los judíos o los religiosos no quieren perder a las personas. Las iglesias no quieren dejar venir a otros miembros de otras iglesias a esta iglesia. Porque saben que si vienen acá, van a recibir lo que en otro lugar no reciben. Y van a decir, mejor me quedo acá. Me gusta acá. Acá está más bueno. Acá está el fuego. Acá está el Señor. Y allá no estoy recibiendo nada. Estoy en el freezer. Estoy en el cementerio. Ellos se llenaron de celo. Se llenaron de celos. Porque estaban perdiendo la multitud de personas que antes les oían a ellos. Pero estas palabras eran diferentes a las palabras de los apóstoles. Eran llenas de gracia y de poder. Eran llenas de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dice que los arrestaron y los apedrearon. Le llovió una lluvia de piedra a Pablo y a Bernabé, que ellos cayeron en el suelo y ellos pensaron que lo habían matado. Cuando nosotros predicamos la verdad del Señor, nos van a apedrear. Cuando tú predicas el verdadero evangelio, te van a apedrear, te van a tirar piedra. No le va a gustar a la gente. Y esas piedras son las calumnias, esas piedras son la indiferencia, esas piedras, no es así como ustedes predican, no es así como ustedes hablan. Esas piedras son esas piedras que te quieren lastimar, que te quieren golpear, para que tú no prediques, para que tú no hables lo que el Señor nos está hablando que hablemos. Y ellos recibieron una lluvia de piedras, escuchen, por predicar el evangelio del reino. Ese es el evangelio del reino, el que vas a ser vituperado, el que vas a ser perseguido. Escuchen, ¿y quiénes eran los que le apedrearon? Sus propios hermanos. Decir, sus propios hermanos, que no tenían el Espíritu de Dios. Entonces cuando en la iglesia pase algo, para los hermanos ya antiguos, tus propios hermanos te pueden tirar piedra, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir o vas a dejar todo? Te vas a quedar ahí muerto. Porque eran sus propios hermanos, los propios judíos que le tiraban piedra a quién, a Pablo y a Bernabé. Pero la diferencia de ellos, que ellos eran religiosos, y Pablo y Bernabé estaban llenos de Dios. Cuando tú estás lleno de Dios, no importa lo que digan los demás, no te va a afectar. Las piedras no te van a lastimar. Las piedras van a venir, las piedras van a ser soltadas contra tu vida, pero tú no te vas a detener ante las piedras. Tú vas a seguir adelante. Las piedras van a venir, pero no te van a destruir. No eran alguien extranjero, alguien que no eran sus propios hermanos. Así que si tu hermano, que muchas veces tú lo abrazas y le das un beso, a veces te tira una piedra, te puede tirar una piedra, ¿sí? ¿Qué vas a hacer?
¿Te vas a hacer el indiferente? ¿No lo vas a saludar más? ¿Lo vas a tomar como enemigo? ¿O lo vas a seguir amando? Santo. ¿Lo dejas de saludar porque hizo algo contra tu vida y tú te enteraste? ¿O lo vas a seguir amando y entendiendo tú como esa persona que está en el proceso de cambio? Que están en el proceso de transformación. Que están en el proceso que Dios está trabajando en su vida, como contigo también y conmigo también. Señor. Gloria a Dios. Ellos quedaron como muertos. Y sus hermanos judíos dijeron, bueno, los matamos. Pero no los mataron. Pensaban que estaban muertos. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Escuchen, los discípulos fueron a ver cómo estaban, se levantaron, se sacudieron el polvo, me imagino un poco ensangrentados por las piedras que le llovieron. Podrían haber dicho, bueno, vamos a tomar un descanso, Bernabé. Vamos a sanar la herida. No, se levantaron y al otro día fueron a predicar. Eso me habla de gente, me habla de creyentes que aunque son apedreados, calumniados y mentidos, las piedras no lo detienen. Amén. Aunque estén lastimados, no lo detiene nada. Siguen adelante. Amén. Porque el Señor es el que nos va a sanar sus heridas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente cristiana se va lastimada de la iglesia? ¿Cuánta gente cristiana se va lastimada por otros creyentes? Y aún pueden ser creyentes de años que se vayan heridos por el pastor o por hermanos y por cosas así. No estoy negando que hay iglesias que hay un desorden, no estoy negando que hay iglesias desordenadas, que hay iglesias que no están en el orden establecido por Dios. Pero en una iglesia que hay orden, en una iglesia donde está la presencia de Dios, donde se predica la sana doctrina, en una iglesia donde está el orden divino de Dios, eso va a ser común que ocurra. Va a pasar. Puede llegar a pasar. Pero va a estar en nosotros. ¿Qué hacemos ante las pedreadas que nos tienen? Si seguimos, no seguimos. Si soltamos todo y nos quedamos. Pablo podría haber renunciado. Bueno, Señor, tú me mandaste a predicar, pero mira, me llovió una lluvia de piedra, estoy todo ensangrentado, todo doliente mi cuerpo. No, dijo, vamos, porque ellos sabían el desafío y el llamado que tomaron. Cuando tú tienes bien claro quién te llamó al ministerio, te llamó el Señor para una obra que quiere hacer contigo, a esto te vas a enfrentar cuando nosotros predicamos el verdadero evangelio. Amén. Pero cuando nosotros le pañamos el hombro a las personas sabiendo que están mal, bueno, no te van a apedrear, te van a sobar el hombro, la espalda, sí, adelante, no pasa nada. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice amén, ¿qué pasa? Amén. Diga conmigo, ellos se levantaron y entraron a la ciudad de vuelta. Salieron de esa ciudad y fueron a otra. Y dijeron, bueno, acá hemos predicado, hemos hablado, hubo muchos convertidos, pero también hubo un gran levantamiento. Y la Biblia dice, en el versículo 21 que leímos nosotros, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, ¿cómo hicieron? ¿Cuántos? 1, 2 discípulos, ¿cuántos? Muchos. Muchos se convirtieron, muchos comenzaron a seguir a Jesús. Amén. Muchos dejaron los ídolos, muchos dejaron al Dios Mercurio, al Dios Júpiter y comenzaron a servir a Jesús y comenzaron a servir al Dios que predicaba Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice, volvieron nuevamente a esa ciudad. Fueron a otra, pero después volvieron de nuevo.
Volvieron y dice, confirmando, escuchen, confirmando. ¿Por qué volvieron de nuevo? Para confirmar los ánimos. Porque los nuevos convertidos, escuchen, vieron cómo ellos recibieron las piedras de los judíos, de sus propios hermanos en la fe. Y hermanos de sangre, porque venían del mismo linaje. Entonces, imagínense el primer impacto de los primeros convertidos viendo esta situación. Yo creo que esas situaciones para muchos los podría haber desanimado y decir, entonces predicar de Jesús es esto, es ir en contra y ser atribulado y ser apedreado y ser perseguido. Claro que sí. Pero Pablo y Bernabé volvieron para darles ánimo y lo que le dijeron era que ellos permanecieran en la fe en el Señor Jesús. Que permanezcan a pesar de toda situación. Por eso dice que ellos permanezcan, dice la palabra del Señor, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es como dice, para que usted entienda, parafraseando, es necesario que esto vivamos, es necesario que esto vivas. Es necesario que esto te pase, les pase a ustedes, porque esto es la entrada también para el reino de Dios, para predicar el evangelio del reino. Vamos a pasar por estas situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos fueron a animar, ellos fueron a animarlos, ellos fueron a decirle, hermanos míos, permanezcan en la fe del Señor Jesús. Que nada los mueva, que la persecución, que lo que pueda venir contra sus vidas, nada los haga retroceder. Sigan creyendo en Jesús. Jesús es fiel, le va a cumplir con su promesa. Es lo que dice, lo va a hacer. Pero es necesario, van a pasar por estos procesos, estas tribulaciones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire lo que dice, por ejemplo, el libro de Corintios. Vamos al libro de Corintios. Libro de Segunda de Corintios, versículo 6. Aleluya. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, dijo Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Ellos no daban a nadie ocasión de tropezar. Ellos lo que estaban predicando es el evangelio del Señor Jesús. Pero había otros que daban una palabra o una enseñanza diferente a los apóstoles que los llevaban a tropezar, que los llevaban hacia otra dirección. Por eso la Biblia habla que en los últimos tiempos muchos falsos se van a levantar. Falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Amén. Entonces dice aquí, antes bien, verso 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y mire cómo dice, en muchas paciencias, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo eso atravesó el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, todo lo que hacía, a pesar de que él llevaba el evangelio a diferentes ciudades, él tenía que sufrir. Pasaba por varias clases de sufrimiento para que el evangelio se predicara y que el Señor Jesús llegara fuera de esa ciudad por medio de él, por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces hoy, nosotros como iglesia del Señor, el evangelio, el reino de Dios, es maravilloso, pero también tenemos que entender que vamos a pasar por diferentes adversidades, tribulaciones. Desea que está a tu lado, es necesario que pasemos. Dios no te va a soltar la mano si tú estás aferrado a Él. Él no te va a soltar, Él va a estar contigo. Él va a estar ahí, Él te va a sostener, Él no te va a soltar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Miren lo
dice Filipenses 1:12, vaya conmigo ahí. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo lo que me pasó es para que haya un progreso en las cosas de Dios. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y ahí él explica algo muy importante. Dice que algunos predican a Cristo a la verdad y otros no. Él no quería ser gravoso para los hermanos. Él no quería ser alguien que le llevara carga, peso, no. Él quería ser alguien que bendijera al cuerpo de Cristo y que no causara tropiezo o agravio o ser gravoso, amén. Sino quería ser alguien de bendición, alguien que bendiga, alguien que edifique, alguien que confirme algo del Espíritu a la iglesia, alguien que libere una palabra de la cual esa palabra traiga un resultado glorioso en la vida de cada cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí en el mismo Filipenses 4:10, 4 versículo 10 dice: ¿cuántos dicen amén? Amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero falta la oportunidad. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y ahí dice: sé vivir en humildad, humildemente, y sé tener en abundancia. En todo he sido enseñado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El Evangelio del Reino nos va a mostrar todas las facetas y todas las áreas de nuestra vida, y vamos a tener que aprender a vivir en todos los tiempos que nos toque vivir. Teniendo o no teniendo, teniendo lo justo y lo necesario, teniendo abundantemente, pero sobre todas las cosas es necesario entender y comprender que si Dios está con nosotros, tengamos poco, Dios lo va a multiplicar. Tengamos mucho, gloria a Dios, para dar a otro y bendecir a otros. Pablo está diciendo así: yo he aprendido, y todo lo que me pasa para llevar esta palabra, miren las aflicciones que él tuvo que vivir, miren las situaciones que él tuvo que atravesar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Me va siguiendo? Colosenses 1:24, rápido. Miren lo que dice. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco. Miren cómo habla Pablo, con qué seguridad, con qué firmeza. Ahora me gozo con lo que padezco. ¿Cuántos se gozan cuando están padeciendo? Creo que nadie. Creo que algunos están hasta llorando. Estoy enfermo. Pero Pablo se gozaba con lo que padecía. Amén. Santo. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, me voy a gozar en medio del proceso, me voy a gozar en medio de la dificultad, me voy a gozar en medio de mi enfermedad, me voy a gozar en medio de mi escasez, pero me voy a gozar porque tú eres mi herencia, tú eres mi protección, tú eres mi proveeduría, tú eres todo, Padre. Él se gozaba Sí, Señor. en lo que estoy padeciendo. Y miren cómo habla, miren la expresión de Pablo. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Lo que él estaba viviendo, aunque él lo estaba viviendo, pero era para que otros recibieran. Es tremendo, Gloria a Dios. es tremendo. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Y cumplo en mi carne, escuche, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y cumplo en mi carne las aflicciones, que es el cuerpo de Cristo por la iglesia. Él lo vivió en su propio cuerpo, Él lo experimentó. Por amor a la iglesia, por amor a los hermanos, por amor a la obra del Señor. Gloria a Dios.
Y muchas veces aquí los hermanos, la iglesia del Señor, antes de que usted esté bien, tiene que ver que el otro esté bien. ¿Sabe eso usted? Usted no tiene que ver su propio bien, tiene que ver que el otro esté bien. Es como la esposa con el esposo. Si el esposo no ve que la esposa está bien, el esposo también sufre. Porque los dos son una misma carne. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo se gozaba porque él padecía por amor a la iglesia. Y lo vivía en su propio cuerpo, en su propia vida. Pero era porque quería ver la iglesia, los creyentes, recibir todo lo que Dios estaba haciendo por medio de la predicación y todo lo que Pablo estaba enseñando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, Santo. Y ya para ir terminando, el libro de Mateo, vaya conmigo a Mateo. Usted está entendiendo, cuando escucha otra palabra de reino, usted va a escuchar palabras de reino, palabras van a querer hablarle de casa, de ropa, de vehículos, le van a querer hablar que el reino, que somos reyes, sí, somos reyes y sacerdotes en el espíritu. Amén. Pero hoy en día esto se metió tanto en el ámbito evangélico que los pastores están en un pedestal tan alto y el pueblo está a veces como mendigo y miserable. Amén. Y eso no tiene que pasar. Los pastores se dan la gran vida y teniendo un montón de cosas y el pueblo muchas veces está pasando hambre. Y eso no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino se acercó a ustedes. Eso nos introduce al evangelio. Y el evangelio del reino consiste en las tribulaciones que son necesarias para entrar en este reino. Entonces cuando usted esté pasando tribulaciones o situaciones difíciles, gracias Señor porque estoy entrando al reino, es necesario esto. Gracias porque estoy en tu reino. Y tu reino es lo que vivieron tus apóstoles, sufrimiento, persecución. Entonces cuando te persigan, no digan mentira de vos, cuando hablen cosas detrás de tu espalda, cuando te calumnien o te blasfemen, decirle Señor gracias porque estoy en tu reino. Y esto va a venir y esto va a pasar, pero gracias porque yo estoy en tu camino y esto no me va a detener. Las palabras, las blasfemias, las mentiras, nada me va a detener. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 16. Miren lo que dice. Mateo 16, 24. Jesús dijo, esto lo dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarnos? Es negarnos a nosotros. Es negarte a tú mismo, a tus deseos, a tus anhelos, a lo que tú quieres hacer en vida. Amén. No es que Dios no quiere que progrese, que avance, no. Dios quiere que tengas una hermosa casa, si puedes tener un auto, gloria a Dios. Pero a veces el orden de prioridad de nuestra vida cambia. Y Dios está en último lugar, en segundo lugar, y Dios tiene que ser lo primero. Amén. Y todo lo demás va a venir porque si Dios está primero, todo lo demás viene. Gloria a Dios. O hermanos que Dios lo está prosperando y lo ha prosperado y se comienzan a olvidar de Dios. Santo, ayúdanos. Dios los bendice. Cuando no tenían nada buscaban a Dios de una manera tremenda, pero ahora ya tienen y comenzaron a bajar los brazos. Ya no oran, ya no vienen a la iglesia. ¿Qué tienes que esperar? ¿Que Dios te quite todo para volver a orar, a buscar de Dios? Tienes que esperar eso. Tienes que esperar a que Dios diga, bueno, la única forma que tú me busques, pues entonces cuando no tienes nada, para que yo aunque sea te dé y te sostenga ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? Amén. Diga conmigo, Señor, ayúdame a hacerte fiel en lo poco y en lo mucho. Amén. Cuando no tuve, te era fiel. Y cuando tengo, también sigo siendo fiel y te sigo amando y te sigo buscando y sigo con la misma pasión. Aunque tenga mucho, gracias Señor porque tengo para dar. Y aunque nunca tuve nada, gracias Señor porque cuando no tuve, tú me sustentaste y tú me diste. Aplausos al que vive. Amén.
El que quiere ser discípulo del Señor, toma tu cruz. Amén. La cruz es símbolo de muerte. Dar muerte a tu propia vida. Voy a dar muerte a esta vida natural, a esta carne que quiere ir en contra del Espíritu. Esta carne que me lleva a quedarme. Cuando llueve me quedo, no porque me llueve. Cuando hace calor, no hace calor. Cuando hace frío, no voy a la iglesia porque hace frío. Eso es lo que quiere la carne. Pero el Espíritu quiere, arde por estar en la morada, en el tabernáculo, dijo David. Gloria a tu nombre. No, hoy me quedo porque voy a satisfacer a mi esposo que quiere que le haga una comidita y esto. Hacé temprano la comida. Y cuando llegás de la iglesia, comé con tu esposo. Amén. Si tu esposo es increíble. Tocar a que está a tu lado y decirle, hace caso a Dios. Mirá si me voy a quedar por alguien. No me pierdo el culto ni loco. Amén. No me pierdo venir a buscar a Dios por un hombre, por mi esposo, por un hijo. ¿Cuánto dicen amén?